Nos encuentran en Facebook y Twitter. Nuestro correo es filosofoignoranteradio@gmail.com. Volvemos después de la tanda en el Filósofo Ignorante. Y yo te quería decir, Pati, respecto casi al cierre del texto de Leila Guerriero, que me cuesta mucho decir Guerriero. Sí, cuesta. Es ahí sí. Está como, es muy molesta. Es muy molesta, es ahí, pero bueno, de a poquito vamos aprendiendo a pronunciarlo como es debido. Sobre el final dice: sálvame de necesitar la mirada de los otros. Me parece que ni Leila ni nadie va a poder ser salvada, al menos completamente en ese sentido. Sí, posiblemente ella quiera decir otras cosas, como las que estuvimos hablando en el primer bloque, tal vez del aplauso fácil, de la pleitesía. De no estar pendiente, ¿no? Del demasiado. Exacto, de que nuestros actos no estén exclusivamente signados por las pretensiones de los otros. Pero bien, complicado para un ser humano que es un ser social el poder librarse de forma completa de la mirada de los otros. Y esto tiene que ver con algunas palabras de un viejo amigo de esta casa. Viejo por viejo, porque tiene más de 300 años el tipo, y viejo amigo de esta casa por viejo amigo, porque es una vieja amistad que en el Filósofo Ignorante tenemos con Jean-Jacques Rousseau. Así que yo te invito a escuchar estas palabras que grabó en exclusiva para el Filósofo Ignorante. Las nuevas luces que resultaron de este desenvolvimiento aumentaron su superioridad sobre los demás animales, haciéndosela conocer. Se ejercitó en tenderles lazos, en engañarlos de mil modos, y aunque muchos les superasen en fuerza en la lucha o en rapidez en la carrera, con el tiempo se hizo dueño de los que podían servirle y azote de los que podían perjudicarle. Y así, la primer mirada que se dirigió a sí mismo suscitó el primer movimiento de orgullo. Así, sabiendo apenas distinguir los rangos y al contemplarse en el primero de ellos a través de su especie, se preparaba ya a pretenderlo individualmente. Jean-Jacques Rousseau, Discurso sobre el origen de la desigualdad de los hombres. El primer movimiento de orgullo se da a través de esa mirada a sí mismo de una persona. O sea, una persona descubre su orgullo luego de haberse mirado a sí mismo. ¿Es eso lo que quiere decir? De haberse mirado a sí mismo, pero a través de la mirada de los otros. Bien. Después de una valoración sería. Sí. Porque, a ver, de algún modo esto tiene un contexto que me parece que es importante mencionar, que tiene que ver esta frase como se dijo luego de la cita, está inserta en una obra donde Rousseau habla del estado de naturaleza y de la salida del estado de naturaleza hacia la construcción de la sociedad en la que vivimos. Recordemos que en ese sentido, para Rousseau, la sociedad que nos hemos dado, no cualquier sociedad, sino la sociedad que construimos, es una sociedad poco virtuosa, es una sociedad que nos corrompe. Y de algún modo hemos transitado hacia eso. Y una de las primeras cosas tiene que ver con la salida de ese estado de naturaleza, tiene que ver con el contacto con los otros. Y el contacto con los otros lleva a darle importancia a la mirada de los otros. Porque la mirada del otro es siempre una mirada evaluatoria. Esto es algo que al menos suelo tenerlo en cuenta. Viste que a veces en las relaciones entre estudiantes y profesores se tiende a creer que solo evalúa el profesor o la profesora. No. Los estudiantes y las estudiantes están evaluando permanentemente a su docente. Claro, lo que pasa es que es una evaluación que tiene más que ver con la charla del pasillo que con la nota que vos pones en la libreta. Entonces, esa mirada del otro, lo que te devuelve en la ronda de comparaciones, te pone en algún lugar en la escala social. ¿Sí? Entonces, cuando
íbamos a bailar, bueno, queríamos miradas de aprobación y que bailaran con nosotros, ¿sí? O cuando vos estás en una reunión de amigos y empezás a contar un chiste, querés que... Por lo menos que se rían. Exacto, pero no solo que se rían, sino que probablemente se rían más que de los chistes que cuentan los otros. Es mucho eso capaz, pero bueno. Tal vez es demasiado, pero Rousseau entiende que empiezan a jugar allí las competencias. Por lo menos las competencias entre la gente que te importa. ¿Sí? Y empezás a querer ser el más algo. El más algo, quiero decir, en tanto atributo positivo. O el más lindo, o el que baila mejor, o el más chistoso, o lo que sea. Algo que cuente como un atributo positivo para el otro y en la escala, o en esas escalas comparativas, te posicione lo más arriba posible y, de ser posible, valga la redundancia, aunque no vale mucho, de ser posible en el mejor lugar. Pero entonces eso tendría que ver con que uno nunca estaría haciendo lo que tiene ganas, sino que lo que tiene ganas implica necesariamente la mirada del otro. O sea, hay algo de esa voluntad que siempre está pendiente de otra cosa que no es uno mismo. Yo no sé si necesariamente siempre, pero sí te diría que en el caso de Rousseau, el asunto es que buena parte de nuestras acciones, aquellas que incluso creemos como deseo, es decir, puedo decir, hacer aquello que uno realmente quiere. Bueno, el asunto es que lo que realmente querés empieza a confundirse con aquello que a vos te posiciona como importante para los demás, ¿sí? Entonces, eso es lo que genera el primer movimiento de orgullo. Uno se siente orgulloso, no tanto de que si su acción fue buena o no fue buena, sino en función de cómo cae eso en el resto de las personas o en las miradas que efectivamente nos importan, ¿sí? Entonces, la mirada del otro empieza a importar muchísimo. Tanto que, en el caso de Rousseau, él entiende que es la aparición de este sentimiento que se llama amor propio, y que, si nos da el tiempo, lo voy a contraponer a otro, Patti. La aparición de ese sentimiento que se llama amor propio, ¿sí?, nace con el orgullo y es lo que genera toda una serie de males, como los celos, la envidia. Se va abandonando el ser para pasar a un parecer. ¿Por qué? Porque se confunde esto que vos decías recién. Es decir, ya vamos abandonando una especie de transparencia en la cual por ahí hacíamos lo que queríamos. Porque en realidad, como ahora lo que querés es la aprobación del resto, lo confundís con lo que querías, ¿sí? Vaya a saber qué es. Lo confundís, quiere decir, queda como una especie de nebulosa. Porque como querés agradarle al resto, bueno, haces esas cosas porque querés agradarle al resto. Y entonces empezás a usar toda una serie de máscaras. Porque quien no puede tener el mejor lugar por lo que es, intenta parecerse a algo que pueda tener ese mejor lugar, ¿sí? Entonces, esto para Rousseau es bastante complicado porque se abandona, si se quiere, una transparencia de ese estado original, si se quiere, ¿no? Ahora, yo te dije recién que esto lo iba a contraponer a otra cosa, porque claro, Rousseau nos pone dos sentimientos que, si lo decís en español a las apuradas, se confunden, porque él habla de esto que mencioné yo recién como amor propio, y hay otro sentimiento que él llama amor a sí mismo, y él lo pone como cosas distintas. Ahora, habitualmente en nuestro lenguaje coloquial, amor a sí mismo, amor propio, sí, sinónimos, puede ser lo mismo. No parece gran diferencia entre una cosa y otra, ¿no? Pero fíjate vos, la diferencia que hace acá tiene que ver con que uno de los dos, el amor a sí mismo, el que no expliqué, qué horrible que sonó el que no expliqué, el que no contamos, sí, al que no nos hemos referido, es natural. Es natural, es decir, nace contigo en el momento. ¿Por qué? Porque es el sentimiento que vos tenés por vos misma que hace que prefieras permanecer viva por encima de todo lo demás.
Bien, algo como que uno trae puesto, digamos. Exacto. Algo natural podría ser. Natural, exactamente. Lo traes tan puesto que harías cualquier cosa. Una especie de instinto podría ser. Podés algo así. llamarle claramente instinto de supervivencia, Claro. que no habría mayor problema. Lo que pasa es que Rousseau te lo viste de Claro. sentimiento y le llama amor a sí mismo. De hecho, y esto a la pasadita nomás, Rousseau esto lo complementa con algo que él llama piedad natural, porque yo mencionaba recién, vos podrías hacer cualquier cosa con tal de permanecer vivo, y ese cualquier cosa puede ser aplastarle la cabeza al vecino si en un momento te sentís amenazado. Entonces él pone a la piedad natural como una especie de freno, ¿sí? Donde vos harías cualquier cosa siempre y cuando eso no dañe a un semejante. Pero esto, digamos, como complemento. ¿Cuál es la diferencia con el amor propio? Bueno, de movida te diría que este amor a sí mismo es como solipsista. Es decir, lo tenés vos sobre ti misma sin importar nada más, sin que entren otros elementos en juego. No tomás nunca en cuenta a terceros para eso, ¿sí? Es simplemente un amor que tiene Patricia sobre sí misma y punto. Pero que también lo tiene el Tincho y también lo tiene Marcelo y así, cualquiera, ¿sí? Es decir, en la antropología de Rousseau funciona esto. El amor propio, para poder funcionar, necesita una segunda o tercera persona. Porque es relativo, es decir, comienza a actuar cuando yo allí, vamos a decirlo mal y pronto, me quiero tanto que quiero el mejor lugar posible en un grupo social determinado. Es decir, el amor propio es un sentimiento de orgullo que hace que yo quiera ser el empleado del mes, o que yo quiera que el filósofo ignorante sea el programa más escuchado de Uniradio, o que yo quiera ser el más lindo de la clase, o que quiera ser el más lo que sea. Es decir, empieza a haber allí una relatividad donde yo me posiciono por encima de los otros. Ahora, si yo quisiera, por ejemplo, en términos de diferencia, ¿no? Si bien no es un o sea, no es sobre mí misma, por ejemplo, pero sí en relación a otras personas que pueden tener distintas posibilidades o accesos a cuestiones importantes para el desarrollo de sus vidas y un montón de otras cuestiones que podemos, no solo materiales, sino de otro orden, yo podría de todos modos en esa diferenciación y en esa relación considerar que, en términos de Rousseau, digamos, considerar que no estoy sobre mí misma, pero sí viendo una diferencia que tiene otra persona en relación a mí, y en tanto, por ejemplo, luchar socialmente o unirme a esas personas para conseguir unas mejores cosas para todos, si bien yo ya tengo mi mejor lugar, digamos. Sí. Hay como, me parece que en esa pregunta o en ese planteo que haces, como varias puntas, ¿no? En un mismo planteo hay varias puntas. Creo que lo primero que diría yo si fuera Rousseau sería algo así. Para que vos puedas encarar una lucha, como la que mencionaste, una lucha por la igualdad, o una lucha por reivindicar cuestiones de clase o cuestiones de lo que sea, necesitas el amor propio sí o sí, porque es lo que te da fuerza para eso. Si no, no te... Es más, sería como tomar un riesgo que pondría en juego, en peligro tu vida, claro, e iría en contra del amor a sí mismo, que te mandaría al cuarto a cuidarte sin mayor problema, ¿no? Entonces, de algún modo, aquello que puede en vos provocar una especie de valor de heroísmo, ¿no? Para poder enfrentar una lucha social de cualquier tipo, así podría ser una lucha armada, como podría ser salir a las calles a protestar, necesita de ese amor propio, en tanto orgullo que te hace sacar fuerza para conquistar algo, aunque sea colectivo, en ese sentido, ¿no? Ahora, por otra parte, claro, también está esto de poder visualizar la diferencia. Esto que decías, ¿no? Podemos ser diferentes, pero podemos luchar por cierta igualdad. Poder visualizar la diferencia no necesariamente como
una limitante, es decir, algo que te aleje del otro, sino como a veces un atractivo o algo que pueda funcionar como una aproximación al otro. Pero quiero decir, la diferencia también puede llegar a ser un problema en todo esto, que es lo que te puede hacer perder la semejanza. ¿Qué quiero decir? Sin entrar en cuestiones de filosofía política o teoría política profunda. El problema de la diferencia a veces es que funciona a la Carl Smith, que es un tipo que sostiene que la política funciona en base a la teoría del amigo y enemigo, ¿no? Entonces, el diferente, el otro, ¿sí?, es una potencial amenaza, que me conviene situarlo como un potencial enemigo y de ese modo yo me uno con aquellos que son iguales a mí. Entonces, allí sería de algún modo importante como dónde situamos la semejanza con los otros, que siempre, en esto que yo te hablaba hoy de la piedad natural, ¿sí?, como un moderador del amor a sí mismo, la semejanza juega un rol importante. Y es más, esto me va a permitir hermanar, si querés. Qué raro que me suena el verbo hermanar cuando voy a hablar de Rousseau y de Hume. ¿Por qué digo que me suena raro? Porque Rousseau y Hume se conocieron en la vida real. Se llevaban mal, no me digas. Bueno, sí y no. En principio cuando se conocieron se llevaron bien, porque en realidad Hume le tendió la mano a Rousseau, que era un perseguido, lo alojó en una de las casas que tenía. Hume era un tipo con una buena posición. Rousseau al principio estuvo muy agradecido, pero Rousseau tenía una personalidad bastante complicada y dentro de su paranoia empezó a verse perseguido por Hume y ese tipo de cosas, y bueno, las cosas terminaron bastante mal, pero bueno, más que nada te diría por esa personalidad intrincada de Rousseau. Pero ¿por qué esto de cierta hermandad? Si bien no vamos a entrar en eso, Hume estaba a favor de las pasiones por encima de las razones. Y en esto hay un parentesco con Rousseau, porque de alguna manera, si bien no necesariamente Rousseau está en contra de la razón, sí está en contra de la fría razón, del cálculo, ¿no? De aquellas personas que miden sus actos en función de los beneficios posteriores que va a tener. Y siempre reivindica, en todo caso, a la recta razón guiada por el corazón. Porque él cree que los sentimientos naturales del ser humano son de alguna manera lo que nos puede sacar adelante en el mejor sentido. Y ¿por qué te lo hermano con Hume? Hume, que tiene ahí una frase bastante polémica de la cual estuvimos hablando, Patti, de esto de que si fuera por la razón, podría ser perfectamente, podría caber la siguiente frase: me importa más un rasguño en el dedo que perezca el resto de la humanidad. Hume dice que esto no sería posible si una situación está sustentada en las pasiones adecuadas. Y esto es interesante porque hay experimentos sociológicos que se han hecho con estas cuestiones, donde las personas a veces son capaces de hacer mucho daño cuando no tienen enfrente a la persona que le hacen daño, o cuando esas personas están muy lejos, porque de algún modo no se dan cuenta de lo que pasa allí, ¿no? Y sin embargo, en esos experimentos sociales, el daño baja cuando vos lográs visualizar al otro sufriendo, ¿no? Allí opera como la distancia. Cuando vos tenés a la persona cerca, de algún modo allí te sale la pasión que llamamos compasión, ¿sí? O algo por el estilo. Sin embargo, eso se va debilitando con la distancia o con lo que no se ve, porque se debilita la pasión allí. Y bueno, yo creo que Rousseau puede sustentar lo mismo a partir de la noción del semejante. ¿Qué quiero decir? Vos no le harías daño jamás a un semejante. El asunto es cuándo consideras al otro un semejante,
Porque de algún modo eso también tiene un vínculo con una cuestión sentimental. ¿Cuándo considerás que el otro es un semejante? Cuando vale lo mismo que vos. Ninguno de nosotros tiene mayor problema, creo, Pati, vos me dirás que es lo que lleva adelante, con andar matando cucarachas, mosquitos o ese tipo de cosas. No, nosotros no, pero no quiere decir que otras personas no tengan. No, por eso Claro. lo llevé a un nosotros íntimo y no claro. a toda la humanidad. Para hablar de nosotros. básicamente. Exacto, que es lo que estamos haciendo hoy, contando nuestras vidas, que es lo que efectivamente importa. No, te digo esto porque, bueno, de alguna manera, no solo nosotros dos, sino muchos seres humanos no tienen mayor problema en eso. O cuando un mosquito está picando, pimba, afuera. O perseguir mosquitos por su casa. Sin embargo, no lo hacemos con los seres humanos habitualmente. ¿Ah? Porque, bueno, valoramos al otro. Y porque lo sentimos un semejante. Y porque producirle dolor al otro nos produce dolor. ¿Ah? Ahora, los problemas allí aparecen, que en Hume podrían aparecer con esto de la distancia, cuando no considerás al otro un semejante. Cuando la división que trazás, ¿sí?, es una división sustentada en, no sé, la raza, la etnia, la nacionalidad, o distintos grupos sociales, ¿no? Los pichis. Y allí vas perdiendo semejanza porque el otro te es completamente extraño y no lo tomas en cuenta. Y de algún modo, volviendo al planteo de Leila, ¿no? Cuando uno termina yoificándolo todo, va perdiendo esos sentimientos de ligazón con el resto. Porque si lo importante es siempre lo que vos hiciste, lo que vos viviste, lo que vos sentís, lo que vos... bueno, ¿cuánto te queda de ligazón con el otro para considerarlo o considerarla un participante legítimo de una conversación en donde podemos estar en pie de igualdad? Muy interesante, Marce. Mirá todo lo que nos acabas de decir. Mirá todo lo que mirá todo lo que todo lo que hablaste Leila. de vos en este programa. Como yo digo. Como vos decís. ¿Dónde te leemos? Después te tenés que referenciar tus obras. Después te paso así todos los links de todo lo que hemos escrito, de todo lo que ya. Todo eso para que te citemos, básicamente. Bueno, vamos a despedirnos ¿Ya? con una canción de con una canción de Lucía Ferreira. Que Qué se linda llama, voz. Sí, muy linda voz. Que se llama casualmente Encontrarse. Linda forma de despedir este filósofo ignorante. Nos encontramos el próximo martes. En el filósofo ignorante estuvieron Leila Guerriero, Eli Almic, Jean-Jacques Rousseau y Lucía Ferreira. Debo, qué dolor, acostumbrada a esto de ser y no saber pa' qué estoy. Salí del pasado, reinvéntate, perdiste para encontrarte. Qué dolor, di tantas vueltas en un mismo mambo, me perdí del amor. Salí del pasado, reinvéntate, perdiste para encontrarte. De ella aprender. Estoy haciendo fuerza para dejar de marchitarme los días. Hoy me han hecho despertar ciertas cosas. Me cansé de distanciarme ya de mí. Tiene que existir un momento en el que se agotan todas las excusas.
esto de ser y no saber pa' qué estoy. Salí del pasado, reinventate, perdete para encontrarte, perdete para encontrarte, perderse para encontrar. En El Filósofo Ignorante están Martín, Patricia, Marcelo. Nos prestan su voz. Mercedes, Pablo, Luciana, Nelson, Virginia, Cecilia. Musicaliza La Teja Pride.